Continuando con la inducción a través de videos, con el ejemplo que venimos haciendo típico de nueva planta en versión 2010, tenemos que, repasando, hemos hecho los siguientes pasos. El primer paso fue por opciones, programación. Hicimos, antes de hacer cualquier cambio en el programa, el software, las nuevas tareas creadas fueran programadas automáticamente. Ya aceptamos. El segundo paso fue poner el título del proyecto, que nos vamos por aquí en esta versión 2010, muy parecida a la versión 2013, si trabajan 2013. En información del proyecto, en propiedades, anotamos el nombre o el título del proyecto, el asunto, quién lo hace, el autor, quién lo administra, qué organización es la interesada en el proyecto, en este caso universitaria, qué categoría de proyecto es industrial, una palabra clave para la búsqueda rápida, un comentario, ejemplo académico, cualquier otro comentario se puede llevar ahí. Recuerden que en la base de hipervínculo por aquí nos podíamos poner una dirección de la URL del servidor si trabajamos con Microsoft Server, o un direccionamiento hacia una carpeta interna del equipo donde tengamos algo. Se dejan normalmente vacías, no estamos interesados en ningún direccionamiento ni tampoco tenemos conexión con Project Server. Y guardar una vista previa tampoco, activamos para no consumir memoria, es fácil de conseguir dentro de la carpeta. Eso fue lo que hicimos. Luego pasamos al primer paso que dijo yo en mi libro de técnicas de programación, pasando a tarea, y anotamos la hora de tarea, la fecha de tarea, cuando comienza. Recuerden que eso lo hicimos por formato, por proyecto, perdón, información del proyecto pusimos hasta aquí el 1 de febrero, cambiamos la hora, la presentación de la fecha para que presente hora y poder cambiar la hora de comienzo. En el ejercicio que ustedes van a hacer, la hora de comienzo es diferente. En el taller 7:30, aquí se pondría 7:30. En este caso es un ejercicio global. Cuando pienso desarrollar el ejercicio, ustedes deben de pensar en todos los temas. Aquí estoy con este ejemplo anotando que fueron las 8. Después de haber hecho que por archivo, por opciones y en la ficha general haber seleccionado este formato de presentación de hora, este formato de fecha, para que se nos presente la hora. Dejamos en el año porque va a transcurrir dentro del año. Y ese fue el tercer paso. Y aceptamos. Luego, ¿qué hicimos? Cambiamos. Hicimos que se presentara como adición o anticipo, que se presentara la nueva tarea y los números de esquema. ¿Vieron por dónde lo hicimos? Por formato. Y aquí por formato activamos número de esquema y tareas de resumen, que era lo que no viene activado el proyecto inicialmente. De modo que si aquí se escribe una tarea, digamos va a anotar 1 de 1. Si aquí hay otra tarea de 2, por decir algo, y aplicamos sangría como vamos a aprender, estos son los números de esquema: 1, 1, 2. Bueno, pero aquí siempre los debemos de suprimir desde el menor nivel hacia adelante, o si se suprimen desde el nivel primero, como voy a hacer, el proyecto va a decir que si vale más largo.
continúa a eliminar T o cancelar, eliminar ninguna de las tareas. Y aquí dice continuar a eliminar T y sus tareas y aceptar. Esa es la forma de borrar las tareas rápidamente. Entonces habíamos dicho entonces que estuvimos haciendo por el proyecto cambiar en el cuarto punto paso de la unidad 1, cambiar por aquí el calendario del proyecto. Recuerden que hicimos activo el sábado, pusimos una jornada diferente que ustedes deben de cambiar y vimos por detalles cómo se hacía. No por aquí, sino semanas laborales. En las semanas laborales seleccionábamos de lunes a sábado y cambiamos por aquí la jornada, pasando pues cualquiera de estas hasta el sábado, y después del sábado cambiamos la jornada de la tarde. Eso está en el video anterior muy claro. Y esta es la forma que ustedes deben hacer con el taller, pero cambiando la jornada, que es de 7:30 a 11:30, no recuerdo si 1:30 a 6:30. De todas maneras, ahí está el contenido del taller. Y por opciones ajustamos la jornada que debe ser. Si es de 8 horas, de la jornada del día, la hora de fin determinada se debe ajustar de acuerdo a ese calendario que teníamos anteriormente. Y el número de semanas laborales y los días por mes. Eso está claro ahí. Si yo estoy parado en uno de estos días, pues al hacer opciones esto nos recordará que la jornada es a las 8 y que termina a las 6. Y haciendo la diferencia nos da la jornada laboral de 8 a 12:04, 12 a 6:04, entonces son 8 horas diarias. La semana laboral, como la modificamos, originalmente tiene 40, y como estamos trabajando 5 días, y a 8 horas son 40, pero medio día del sábado son 44. Y los días por mes, porque pasamos de 20 a 24, porque el proyecto considera un mes promedio de 4 semanas, las 4. Y esas 4 semanas las considera de a 5 días, pone 20. Pero como aquí vamos a trabajar un día, cada semana serían 24. Correcto. Entonces, esos fueron los pasos previos 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a la unidad 1. Ustedes deben anotar los detalles de los días, en excepciones de los días laborables que están descritos y que se explicaron muy claramente cómo se hace. Deben hacerse los días laborables de todo el año 2013, porque se supone que vamos a navegar en el proyecto todo ese año. Luego aparece una relación de tareas que debemos de dar, los nombres de las tareas. Yo no voy a dar los nombres aquí del taller, que en el taller tiene unos nombres. Vamos a ver si los vemos aquí. El taller, lo tengo aquí un poco ampliado. Y estas tareas llaman proyecto nueva planta. Viene la tarea 1, que es el diseño de planos. Debemos de considerar esa tarea como una WS, y por eso es una mayúscula. Recuerden que las tareas WS obedecen al qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Diseño de planos. El cómo son las tareas EDT, que es la estructura detallada del trabajo que maneja el proyecto internamente, y que yo me refiero a ellas como tareas que corresponden al cómo se va a hacer y se diferencian por esa razón, porque explican cómo se va a hacer, y debemos describirlas en minúscula. Vamos a ver más tarde la bondad de hacer esto, la presentación, además de lo estético,
nos facilita hacer enlaces. Entonces el diseño de plano en este caso se piensa, ¿para qué se hace? ¿Cómo hacemos los diseños de planos? El cómo, haciendo los planos de distribución de la planta y haciendo los planos arquitectónicos y estructurales de la planta. Pudiera haber también mucho más tareas, esto es englobarlo, y los planos podrían tener también planos eléctricos, pero no vamos a alargarnos, sino que esto es un ejemplo muy típico para ustedes. Y estas son las tareas que yo les pido, no necesito desagregar más. Luego viene en mayúscula, no hay necesidad de poner el 1, el 2, porque ya está activado los números de esquema. Consecución de maquinaria, que esto es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo unos trámites de importación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Después de la importación, que el fabricante nos fabrique y entregue la maquinaria en el sitio. Esa es la consecución de la maquinaria, así sucesivamente. La construcción de la planta, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo una licitación, agitación de obras, haciendo unas obras completas para el montaje, haciendo un montaje de maquinaria. Esa es la construcción de la planta. Y así sucesivamente. El recurso humano, cálculo de cantidad de personal, es como lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Conseguir recurso humano. ¿Cómo? Calculando la cantidad de personal, seleccionando y enganchando el personal, capacitando y entrenando el personal. El suministro de materiales, la compra, ¿en qué consiste? En la compra de polímeros, que es la materia prima, y una de inicio de producción o hito de producción. Aquí vamos a tener costos y estos tipos de informaciones los vamos a tener pues para trabajar después con los recursos. Ustedes pueden encontrar el taller en el contenido de lo que les tiene la universidad. Siguiendo con el ejemplo, digamos que esta sea una nueva planta y solo vamos a pensar en una fase de ella. Y la primera fase, digamos, es conseguir maquinaria. Conseguir maquinaria, por ejemplo, para que les quede como un ejemplo. Conseguir maquinaria. Mayúsculas. Observen que por formatos ya el número de esquema está activado, por eso anota 1. La otra tarea sería, eso es lo que vamos a hacer. Entonces sería una tarea WS. Ahora pensamos cómo vamos a conseguir la maquinaria. Entonces anotamos comprar en minúsculas para que se diferencie a las EBT. Comprar maquinaria y instalar maquinaria. Y vamos a hacer solamente una fase, digamos, de este ejemplo típico. Fin del montaje, mejor este fin siempre como hito de fin del proyecto. Podría ser en mayúsculas, y me gusta que sea en mayúsculas como fin. Si fuera una fase, esto, el fin de la fase, lo podemos dejar como fin de la fase. Para que aquí el ejemplo típico, podemos decir aquí desbloqueado, desbloqueando. Fin de la fase. O fin simplemente. O fin
Tenemos entonces que estas tareas debemos de presentarlas de acuerdo a los niveles de esquema que le dé la importancia. Esta es la tarea más importante. Conseguir maquinaria es la primera tarea que corresponde al que. Si seleccionamos estas dos, podemos hacer que esta conseguir maquinaria se vuelva una WS haciendo una presentación de tareas resumen, aplicando sangría. ¿Cómo hacemos eso? En Project pues está por aquí por tarea aplicar sangría, pero si van a trabajar en cualquier versión, como no tienen los comandos, lo ideal es aprender a manejar en cualquier versión. La 2010 y la 2013 es igual, pero los que trabajan en 2007, solamente dando clic seleccionado, aquí aparece el mismo icono de acá, aplicar sangría, y el fin queda ahí. Sabemos que el fin siempre es cero, es un hito es un límite. Yo tengo varios proyectos, siempre debe haber un fin al final de cada proyecto, porque puede haber un enlace entre ellos, y es importante terminar siempre en un hito. Si es un proyecto muy grande y se tienen varias fases, y en estas fases hay, por ejemplo, cierta información importante de entrega, lo que llaman entregables. En este fin, cuando se puede tener ese enlace de fin, y se sabe que ahí se puede llegar a la información del costo de esta fase, del tiempo que llevó, tener un enlace, un vínculo con un contenido de un archivo, de un contrato. Hay muchas formas de usar estos límites, estos hitos de fin parciales antes del fin final. Nosotros vamos a considerar en ese momento que es un proyecto pequeño para el ejemplo de ustedes. Y esta es la forma de anotar las tareas de aplicar sangría. Si uno se equivoca aplicando sangría, pues simplemente, incluso seleccionando la misma tarea, aparece, me equivoqué, no es ahí. Y entonces se corrige, cambiar sangría. Cuando yo la vuelvo a llevar hacia la derecha, esta me va a arrastrar la otra. Y para corregirlo, me paro en esa y aplico sangría. Si yo quiero insertar una nueva tarea, simplemente me paro aquí y le digo por el botón de insertar. Y así puedo uno hacer en cualquier software de Project inserciones. De modo que a medida que se va dando las tareas, uno debe ir haciendo un orden lógico en el proceso. Y en este caso, por ejemplo, este campo me sobra, me paro en él y le digo por el botón de suprimir del teclado, suprimir. Esta es la forma de anotar las tareas. Las duraciones son las que se dan de acuerdo a lo que esté estipulado en el estudio. Recuerden que las duraciones pueden ser determinísticas o probabilísticas. Si yo quiero que se vea, hablando aquí de eso que no me cabe, la información, puedo ampliar cada campo como en Excel y puedo anotar en una columna más estrecha la información, y así puede rendir más los campos para más información, y más ahora que esta presentación es la que hemos de cambiar a la presentación SPM. ¿Por qué? Porque en Project se concibió el método de predecesoras y no de SPM. El método de predecesoras es pensar solo en predecesoras, como en el ejemplo que les di al comienzo de la importancia de programar el SPM. Pero hablando entonces del quinto paso, que es anotar las tareas, y el sexto, anotar las duraciones,
Entonces las duraciones pueden ser probabilísticas o determinísticas. Comprar la maquinaria, pues me dan el tiempo y es un tiempo repetido y se conoce quién es el proveedor y cuánto se demora. Eso no tiene incertidumbre y está muy bien dejarlo ahí. Y le dicen en el proyecto, por ejemplo, que ustedes van a ver de la nueva planta, yo les digo las duraciones, 2 semanas, 3 semanas. Y observamos que el proyecto trabaja en minutos, en días, en horas, en semanas y en meses, nunca en años. Yo sí voy a anotar aquí que esto demora 1 minuto, solamente escribo 1M. 1 minuto. Si voy a decir un mes no puede ser 1M, sino 1ME o 1MS. Y se demoraría un mes. Y alargaría pues el proyecto. Si yo amplío acá, ahí se puede ver hasta dónde se va. Ahora las barras de Gantt aquí con el zoom se pueden recoger y aquí vamos viendo que hay un mes. Entonces no se debe confundir 1 minuto y un mes. Un día sería 1. Está predeterminado un día aquí abajo. Ya después de haberlo cambiado, si hay que escribir un D, con solo escribir 1D anotaría un día. Si se ve una semana, una S es una semana. Y Project no maneja años, ni siquiera en la versión 2013. Maneja años para las tasas de costos, como se puede dar cuenta cuando lleguen a ese tema. Supongamos que la compra de la maquinaria, para seguir el ejemplo que veníamos haciendo, digamos, aquí se demora 4, digamos más, unos 8 días. Podemos simplificarlo con el zoom. Y aquí la escala variaría. Esto tiene forma de cambiar también de escala, que sería entrando pues por la escala y cambiando la presentación. Eso lo ven en mi libro. Digamos que instalar la maquinaria demore 14, 15 días. Instalar maquinaria y aquí cambiamos, digamos 8 días. Medida que ampliamos aquí esta escala temporal de tiempo, aquí lo está dando por días, lunes, viernes. La escala se va a poner incluso a diario. Esa escala de tiempo pues la podemos manejar por acá. Si por alguna razón yo estoy perdido y no me muestra, es muy fácil llegar en esta versión y en todas tiene su comando, que si nos vamos por proyecto, por tarea, por acá, ustedes van a tener ese icono activo. Yo lo tengo oculto porque esta es una versión anterior a la que ustedes pueden tener, y ese icono aparece aquí. En la versión 2013 también aparece. Para cualquier tarea, yendo a este icono me va y me muestra las tareas. Esta es la forma pues de anotar las tareas, y no hablamos de la otra forma, que es la probabilística, que es aplicando PER y CPM. En esta versión 2003-10 se puede incorporar una ficha, trayéndola, importándola como un complemento, y ese complemento se puede conseguir
Si nosotros miramos el libro guía de nosotros, el libro guía que ustedes van a tener donde hay un vínculo para hacer eso. En este caso, por ejemplo, vamos a ver si tengo aquí a la mano en elementos recientes. No lo tengo acá, pero sí, de pronto sí lo tengo, perdón, en elementos recientes, en análisis PER. Yo tengo un análisis PER, que eso lo van a encontrar en el libro, en una de las partes del libro de análisis PER. Aquí está todo el contenido, incluso recuerdo que es la página 50 del libro, y ustedes pueden estudiar aquí cómo es el análisis PER, pero no es obligación que lo hagan, porque si lo bajan las versiones 2010 y 2013 tenían que incorporar esa ficha nueva que se consigue a través de una dirección electrónica de un blog, que aquí la digo. Esta sería la ficha Project PER adición. Esta usted la puede conseguir simplemente retrayéndola. Por ejemplo, aquí yo pudiera hacer que llegara aquí el análisis PER. Ustedes van a ver que va a abrirse el análisis PER. Y se puede hacer como adición para las versiones 2010 y 2013. De modo que este es el sitio web. Ustedes pueden entrar por ahí y, como pueden ver aquí, añadir PER a 2003 o añadir PER a 2010. Ese análisis no lo veré por el momento y ustedes no están obligados, simplemente por ahí les digo que lo van a encontrar con mis enlaces. Nosotros vamos a tener duraciones que son ciertas, que tienen certidumbre, y por esa razón son tiempos que han sido repetitivos y que han sido ya estimados de lo que demora, después del tipo de compra de maquinaria, si es por catálogo, instalar maquinaria, lo que demora. Esto lo puede predeterminar la persona que nos asesora en eso, y no hay ningún problema. De modo pues que ese tema no lo vamos a ver. Hasta aquí hemos llegado a la configuración de la anotación de las tareas como paso quinto y sexto. Vamos a ver en el siguiente video cómo se personaliza esto para el diagrama de Gantt, para manejar CTM, cambiando las columnas, que también lo van a encontrar en versión 2013 en los enlaces que iremos anotando o que los va llevando cuando se metan, digamos, a YouTube.